Hemos estado hablando de la vida de Conchita y en su vida normal, pues se van entretejiendo estas gracias místicas que es importante subrayar que pues son los medios que la criatura tiene, pero que Dios busca. No es el camino usual. El camino de Conchita no es el camino usual. Por un lado, su vida es de lo más simple y sencilla, pero por otro lado, su vida espiritual está insertada en lo que nosotros llamamos por la experiencia mística. Entonces hemos ido diciendo ahí algunas. Ahora yo les voy a decir, el 16 de noviembre de 1895, en la iglesia del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, si ustedes van a la Plaza del Zócalo, ahí está la gran catedral y a la derecha un edificio que es churrigueresco, espléndido. Y entonces ahí pues llega Conchita, recogida en oración, dando gracias después de comulgar, tiene unos profundos deseos de ser humillada y tenida en poco, son las cosas de los místicos. Quiere parecerse, fíjense la expresión que usa ella, quiere parecerme un trapo de fregar a un paño con lo que se limpia lo más asqueroso. Y ese paño que se exprime y se talla y que todo el mundo dice, qué asco, tiren este. Entonces cuenta ella, me vino un grande recogimiento del alma al comulgar. Y después de que me retiré al comulgatorio sentí claramente cómo el Señor entraba en presencia real en mi corazón sensible. Y al mismo tiempo, como si creciera dentro de mí, o se fuera extendiendo o ensanchando hasta salirse de mí, como por todo el cuerpo. Este efecto tan extraordinario me puso casi suspensa. O sea, cuando el místico tiene esas experiencias, entra también lo físico. Mire usted, Padre mío, le está contando a su director espiritual, me explicaré con cosas materiales o visibles. El místico tiene que explicar lo que le pasa, pues con cosas que podamos entender que sucedió. Mire usted, Padre mío, me explicaré, como si hubiese comulgado al sol y sus rayos me traspasaban. Me parece exacta la comparación, porque sentía realmente como si me traspasara todo el cuerpo con rayos de luz, pero de una luz caliente, de una luz viva. Me sentía como, o si me da vergüenza decirlo, me sentía como empapada o revuelta con la misma divinidad. Conchita cuenta que se cogió el velo con el que estaba tapada, todas las mujeres usaban chales, y se fue. Y le decía al Señor, no me hagas esto, porque sentía que se le salía la luz del cuerpo. Y vive esas cosas extraordinarias, no sabe exactamente qué le pasa, pero encuentra la respuesta en su propio interior. Jesús le dice, ¿qué cosa es eso y qué significa este fenómeno? Jesús le va a decir, mira hija, esto que te pasa se llama la purificación de la materia. Y Conchita le pregunta, ¿por qué te sentiré tan transparente dentro de mí? Como si yo fuera un cristal y me inundara tu luz y me traspasaran tus rayos, siendo yo como soy lodo y no cristal. Soy un fango, un pantano, mi Jesús. Así lo palpo, así lo siento. Dime entonces, ¿por qué en mí ese efecto? Y Jesús le contesta, no solo al cristal traspasa el sol, sino también al lodo y a los pantanos, y purificándolos y secándolos. Déjate hacer, hija mía, tú eres mi lodo y todo lo que sea mi voluntad, hazlo. Bueno, después de explicar que la purificación de la materia es una especie de confirmación en las virtudes de la pureza y la humildad, entonces el director espiritual le dice, esa gracia mística, concepción, consiste en que Dios te confirma en que estás viviendo en pureza y humildad. Pues era una experiencia grande.
Después de esta experiencia, Conchita, el año de 1897, en concreto el 9 de febrero, va a tener una experiencia que pues, los teólogos espirituales llaman el matrimonio espiritual, pero también porque Jesús le dice que es eso, y consiste en aquella lejana promesa que se le había hecho con los desposorios místicos. Entonces fíjense cómo lo cuenta ella. Creo que no hay mejor descripción que lo que ella dice en su propio diario espiritual. Ayer pasé el resto del día llamada a la oración y con los toques y descansos de la palomita divina de vez en cuando. Por la noche fui instada a la oración desde la 1, pero de una manera muy fuerte. Desde que me despertó el Señor, sentí el alma muy llena de Él, pero simplemente como de ordinario. Pero no, era de una manera especial y plena, diré. Sentía sin saber por qué el peso de la majestad de Dios. Me sorprendí y al despertar estaba diciendo con la boca repetidas veces estas palabras brotadas de una efusión sublime del alma, como desbordadas naturalmente del corazón. Trinidad Santísima, ten piedad de nosotros. Eres un solo Dios, ten compasión de nosotros. Pues Conchita cuenta que estaba haciendo una oración a la Trinidad y ella misma dice, qué cosa tan rara. Y no podía, diré, menos de no sentir pena, interrumpir estas alabanzas. Me quedé, sin embargo, acostada y me dijo Jesús, levántate, aquí está el Padre y el Espíritu Santo. Y ella escribe entre paréntesis, válgame Dios, esto no lo quisiera decir y estoy luchando por ello. Y desde anoche me venceré. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será mi imaginación? ¿Me estoy engañando? Diré lo que oí. Jesús le dice, han venido el Padre y el Espíritu Santo porque quiero presentarles a tu alma como mi prometida. Oh mi Padre, qué mortificación me causa escribir esto. ¿Será posible? Si viera lo fea y horrible que me veo y lo manchada y espantosa que estoy. Y miren qué comparación hace. Si un príncipe de la tierra, el más hermoso, quisiera a la más horrible monstruosidad, eso no sería nada comparado con el aprieto en que yo, miserable, me veo y contemplo. Y sufro y me apeno y hasta rechazo conmovida semejante dignación. Me parece un despropósito, una locura, un equívoco, una cosa imposible que esto se le ocurra hacer a mi Jesús. Entonces miren, claro, el místico tiene una noción clara de la divinidad y de su propia persona. Por eso dice, y luego continúa el texto, oh, que me perdone el Señor mi Padre, pero póngase usted en mi caso y verá qué apuración y cuántas ansias de ser uno bueno y perfecto. Con que no pude menos que echarme al suelo y con la frente pegada ahí, humillarme y confundirme. Oh, y cómo no, sintiendo la presencia real de las tres divinas personas. Bueno, miren, esta efusión, solamente, la gracia mística solamente es unión con Dios, digo solamente y grandemente se puede decir, unión con Dios. Nosotros, en la medida que nos unimos a Dios, pues nos vemos beneficiados y quien más está cerca de Dios, pues es el que puede vivir una vida cristiana, mística. Esta gracia del matrimonio que impresionó fuertemente a Conchita tiene una característica especial. Involucra a toda la Trinidad. Conchita se siente absolutamente indigna y con toda razón de tamaña gracia. Y su pensamiento es
con ansia hacerse buena. Fíjense, por eso no puede uno dudar que son cosas de Dios. Una cosa de Dios siempre te lleva a algo mejor. Y ella desea hacerse buena y perfecta, merecer el don, hacerse digna. El matrimonio espiritual será una maravillosa realidad en el itinerario de Conchita, pero a la vez también una etapa, diríamos que de paso, porque su camino, así porque Dios lo quiso, se va perfilando hacia otros derroteros. Así como el matrimonio no es el fin en sí mismo en la pareja, sino la fundación de una nueva comunidad que se reproduce, es decir, una familia, se renueva y continúa en el tiempo a través de la descendencia. Así parece que es el perfil espiritual de Conchita. Después de la boda, material o espiritual, vienen los hijos. ¿Y las hijas? La maternidad en Conchita es la finalidad que Dios quiso regalarle en su papel de piedra viva de la iglesia. Yo quiero subrayar esto. Cuando nosotros nos acercamos a Concepción Cabrera, nos acercamos a una mujer que esencialmente, porque Dios le dio ese lugar, es madre. Esa era su vocación y por eso su itinerario espiritual va a estar todo orientado en esa línea. Bueno, el 14 de febrero de 1997, Conchita recibe de parte de Dios todavía una promesa de una unión más profunda. Aquí los estudiosos de la teología espiritual se sacan de onda, como decimos vulgarmente, porque Santa Teresa había dicho que no, pues que no más, que el matrimonio era lo más alto en las gracias místicas. Conchita había recibido el matrimonio espiritual y luego recibe de Dios una promesa, quiero una unión más íntima contigo. Y entonces le dijo, mira, pensaba a lo mejor y este es un signo de la autenticidad de las gracias en Conchita, que ella pensaba que a lo mejor se lo había imaginado y lo sometía todo a sus directores espirituales, porque ella decía que era una barbaridad que Dios le pidiera más unión y sintiéndose indigna de esa promesa, escribe que Jesús le dice, prepárate para el día que la iglesia celebra la encarnación del Divino Verbo. En ese día bajaré a unirme con María tomando carne en su seno purísimo para salvar al mundo. Y ese día quiero unirme espiritualmente con tu alma y darte una nueva vida, vida divina e inmortal, en el tiempo y en la eternidad. Bueno, nada más retengamos la fecha, año de 1897, cuando Jesús le dice, prepárate para la encarnación. 1897. Bueno, Conchita se sorprende, más unión, ¿qué más unión? A esta vida, continúa Jesús diciéndolo, que es mi voluntad darte al unirme con tu alma, no alcanza la muerte ni lo temporal, ni la eterna, porque tu alma pasará a mis brazos siendo siempre mía, porque la separación pasajera del cuerpo no será sino un lazo que la desate de la tierra, pero sin tocar esta vida, que sin romperse continuará en plenitud durante una eternidad. Ese pequeño texto que acabo de leer es una promesa que Jesús le está haciendo a Conchita de que ella no pasará sino de la tierra al cielo, sin hacer escala en donde ustedes quieran que pueda pasar un alma para purificarse. Le está diciendo, tú pasarás aquí y por esa unión tan profunda conmigo, estarás en el cielo cuando tu cuerpo se deshaga. Y entonces le dice Jesús, prepárate, purifícate, límpiate, porque es muy grande el beneficio que se te prepara. Y luego Conchita dice, ¿cómo pues no resistirme a creer, a escribir semejantes y nunca imaginados favores? Bueno, este impacto de estas promesas en una mujer tan apasionada como Conchita, tan vehemente, tan amante del sacrificio, cuando Jesús le dice prepárate, pues concentró todas sus fuerzas en prepararse
hacerse digna de lo que se le había ofrecido con tanta solemnidad. Entonces, ¿cómo se prepara una mujer como estas a recibir una gracia? Pues yo les digo, se prepara no como nosotros nos bañamos, nos peinamos, nos perfumamos, nos ponemos zapatos, hacemos dieta. No, los santos se preparan con oraciones, ayunos, penitencias, y en una mujer tan dócil y tan intensa, pues nos podemos imaginar cómo fue su preparación. Y nos preguntamos por qué Jesús quería más unión con Conchita. ¿No bastaban los desposorios y el matrimonio espiritual? ¿No habían dicho tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz que el matrimonio espiritual es la cima de la unión de una criatura con su Dios? Pues la respuesta que yo siempre encuentro es que no hay una respuesta concreta. Es evidente que Dios es dueño de todo. ¿Y qué místico le va a decir a Dios? Bueno, no les des más, ¿eh? Dios es dueño de sus cosas y Él hace lo que Él quiere. Bueno, pues un acontecimiento importante en la vida de la familia Cabrera Armida será el traslado a la Ciudad de México a mediados de 1895. Aquí nada más brevemente les voy a decir, Pancho, que amaba profundamente a su mujer y la quería complacer en todo, se dio cuenta que la mamá de Conchita, doña Clara, se había ido a vivir a la Ciudad de México. Su hermana Clara Cabrera, con la que estaba muy ligada porque nada más estaba ella, la otra se había ido a vivir a Saltillo y murió bastante joven, su hermana Emilia. Entonces, y además que su director espiritual se había ido a México, pues el corazón de Conchita estaba volcado en la capital mexicana. Y entonces Pancho, queriendo complacerla, le hace pues una especie como de teatrito, ¿verdad? Porque le dice, oye, ¿te gustaría ir a a las fiestas de coronación de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe que se iban a tener lugar en 1895? Pues Conchita le dijo, claro que sí. Entonces él arregla todas sus cosas en la ciudad de San Luis y entonces con ese pretexto cierra su tienda, se va a la Ciudad de México, busca un buen trabajo en una casa que se llama la Casa Boker y se van en septiembre de 1895, alquila una casa cerca de la villa para que su señora no se pierda ninguno de los eventos religiosos a los cuales era tan aficionada. Y entonces Pancho pues le da ese gusto a su mujer. Y ya estando allá le dice, ¿sabes qué? Te tengo la noticia de que ya no vamos a regresar a San Luis y nos vamos a quedar a vivir en la Ciudad de México. Bueno, pues son las cosas que van haciendo las personas, pero que están tejidas, digo yo, en el designio de Dios para cada persona. Ahorita van a ver para qué. Bueno, estando ya en la Ciudad de México, pues van a pasar algunos años ahí. Pancho le empieza a ir muy bien en el trabajo, empieza a juntar su dinerito, pero Conchita va a sufrir una terrible pérdida el 17 de septiembre de 1901. Su esposo, el que ama profundamente por ser un hombre educado, comprensivo, amable, respetuoso y sobre todo un caballero, muere a causa del tifo, asistido por su misma esposa. Conchita escribe lo siguiente. Fíjense la descripción que hace del marido. Cuando pienso en mi marido, en su cariño, en su bondad, en mil y mil atenciones que antes no las apreciaba y me parecían naturales, y ahora comprendo su valor, pienso y palpo la falta moral de su sombra, de su apoyo, de su respeto y de su celo por su casa y por sus hijos. Me hace falta como su calor, su amparo y amor y consejos para mis hijos y para muchas otras cosas. ¿Cómo no? Tenían 17 años y medio de casados. Concepción era una mujer joven, 38 años. Su hijo mayor no cumplía los 16 y tenía, bueno, habían tenido 9
Carlos se había muerto en San Luis Potosí de 3 años y le quedaban 8 hijos. El mayor no cumplía 16 y el menor no cumplía 2. Imagínense el cuadro. Bueno, en el lecho de muerte de Francisco, Conchita prepara a su marido para el encuentro definitivo con Dios. Pancho recibe la extrema unción y el santo viático. Conchita le pide perdón de cuanto le hubiera ofendido. Después le lleva a sus 8 hijos para que los aconseje y bendiga. Conchita pide también consejo para sí misma, que el marido sella también pidiéndole perdón a su esposa por aquí en lo que hubiera podido ofenderla, y le recomienda que sea toda de Dios y toda de sus hijos. Es decir, indirectamente le está diciendo, oye, no te vayas a volver a casar, ¿eh? Toda de Dios, toda de sus hijos. Pero el proceso tiene un hondo significado para el itinerario espiritual de Concepción. Veamos por qué. Al comienzo del mes de septiembre de 1901, a su marido le declaran la enfermedad del tifo y a los pocos días el médico le comunicará a Conchita su preocupación por la gravedad de Francisco. Acuérdense que esas enfermedades eran incurables. El 11 de septiembre de ese año de 1901, Conchita despierta sobresaltada, pues en el sueño siente que le hunde una puñalada interna de gran pena. Entiende que el Señor le pedirá un gran sacrificio. A ver, el esposo ya estaba desahuciado. Ella, al entender esto, se postra en el suelo y adora la divina voluntad. Muere a las 18:55. Entonces Conchita se acuerda de la horrible puñalada del día 11. Ahora entiende lo que antes no quiso entender, que el Señor le pedía que libremente le entregara la vida de su esposo. Es decir, fíjense, es la manera como un cristiano puede vivir su vida. Cuando alguien pierde a un ser querido, quien sea, padre, madre, hermano, esposo, hijo, es muy diferente vivir reivindicando el por qué, al decir, tú lo quieres, yo también lo quiero. Y era una pena inmensa, ella lo está reconociendo a cada paso, pero el Señor le dice, ofréceme esto, y ella lo ofrece. Nos podemos imaginar el hondo vacío que supusieron para esta joven viuda con esta cantidad de hijos ante el futuro. Le quedaba a Conchita, eso sí, la honda satisfacción de haber entregado a su marido de la mejor forma a la muerte para que el cristiano que nace ese día entrara de la mejor manera a tomar posesión del reino prometido a los justos. Con la pérdida de su marido, que para Conchita será irreparable, y los sufrimientos derivados de ella, entrará en un hondo periodo de desolaciones espirituales, porque el cuerpo y el alma no están separados, y los sentimientos. Con estos hechos, pues consideramos que se cierra la segunda etapa del itinerario. Fue una etapa llena de gracias místicas, como hemos escuchado, y de la obra de Dios. Bueno, nos podemos imaginar el hondo vacío y el dolor que supusieron para Conchita, que queda, pues así como les dije, ella fue una esposa amante, solícita, tuvo una cualidad extraordinaria con su marido, con todo lo demás, nunca callar lo esencial. Ese hombre tan educado, tan lleno de cualidades que fue Pancho, que no tenía una instrucción religiosa ni una práctica de su fe en el momento de casarse. Sin embargo, su mujer le pudo enseñar, ella escribe, lo que vale un Jesús, lo que cuesta un cielo,
las verdades eternas de nuestra religión, no se cayó, fue a lo esencial y con un respeto y una energía nacidas del amor, Conchita ayudó a su marido a convertirse en un cristiano a carta cabal. Pancho no lo era. Ustedes ya vieron cómo era su familia. Pero la pérdida había sido tremenda. A la aceptación de la voluntad de Dios acompañaba también un dolor interior. Así lo consignó en su diario espiritual. No tengo descanso ni tregua, ni de día ni de noche. Qué apretado padecer. Por todos lados y en todos sentidos tengo que sufrir sola, sola, en triste soledad, sin ningún apoyo ni consuelo humano. El Señor me hace apurar el cáliz de la más terrible de las soledades, la del espíritu, sola y sin alivio, en luchas y oscuridades, entre recuerdos tristísimos de aquel que lloro, entre las mil cosas en que veo a mis hijos sufrir por la falta de su padre, en las muchas y difíciles circunstancias que me rodean, habiendo cambiado de un día para otro el panorama de mi vida. ¿Cómo no? Cuando una persona pierde el ser querido y cuando se han amado así, la pérdida es tremenda. Con la pérdida de su marido, que será irreparable, los sufrimientos derivados de ella entrarán pues en el hondo periodo de desolaciones espirituales. Vamos a ver que todo lo que ella vivió es su derrotero espiritual y Dios va tomando lugar en esas cosas. Fíjense que Conchita, bueno, tenía por formación la escuela jesuítica. Yo me acuerdo que pues yo estuve en contacto mucho tiempo con algunos de los jesuitas y ellos insisten mucho por la escuela de San Ignacio de Loyola, que dicen, no, pues Dios habla en los sentimientos. A veces decimos, no, los sentimientos no tienen nada que ver. No, San Ignacio decía, Dios habla en los sentimientos. Ahí hay que estar atentos a ver qué está queriendo decir Dios. Bueno, Conchita va a vivir 2 penosos años de sufrimientos y de ahondar en el valor del matrimonio y en la persona del que fue su esposo. A esto le llamamos en lo psicológico, pues hacer el duelo. Pero Conchita va a ir teniendo luces espirituales en este periodo que Dios le va a dar para comprender. El año de 1903, que para Conchita tendrá un aspecto especial, sintiendo todavía la honda sensación de vacío que le dejará la muerte de su esposo, va a ser iluminada por una serie de luces sobre la esencia de Dios. Va a entender que Él, Dios, es todo amor. Parece una cosa que dice uno, pues sí, todo el mundo lo sabe. No, no todo el mundo lo sabe como lo saben los místicos. Anota que ella dice, y esto yo lo he oído y oí, y lo he dicho miles de veces, pero este es un nuevo conocimiento. Fue algo sobrenatural, un movimiento que la hizo estremecer, una luz brillante como un relámpago. Vio, sintió, entendió, comprendió. No pudo ella precisar exactamente qué clase de revelación fue, pues es todo esto a la vez: ver, sentir, entender, recibir, pero también nada de eso, es todo distinto. Y sintió como Dios es amor. No solo que tiene amor, sino que Él mismo es el amor eterno, increado, el amor infinito. Así como sentirlo en la profundidad del alma, y luego saca una consecuencia extraordinaria para ella misma. Yo siento como que el amor a mi marido, a mi madre, hijos y familia y a todo lo material se ha concentrado en uno solo. Oh, Dios, yo no sé qué siento al vislumbrar aquel eterno fuego que hizo producir la creación, efectuar la redención, que fundó la iglesia y la sostiene, que inflama todos los corazones. Y el que es el amor
¿Quién es sino el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, término del amor? Él inspiró la creación, la redención, la encarnación, la muerte de cruz, el reinado del dolor, el apostolado de la cruz. Entonces, miren, Conchita en esta serie de luces va entendiendo qué centralidad debe tener el Espíritu Santo en la vida de todos los cristianos, porque Dios es amor. Bueno, el sufrimiento de Conchita va a continuar más allá de ese año de 1903 que va a tener estas luces. Muchos de los sufrimientos de esa época entran en eso que se llaman género de purificaciones pasivas, en el dinamismo interminable de la transformación en Cristo. Con motivo de la muerte de su esposo Francisco y más adelante de su hijo Pedro, ustedes van a saber que Pedro, su hijo de 2 años, pues de una manera muy dramática se ahogó estando Conchita ahí y estando la muchacha que nos acompañaba y todos los niños, se ahogó en la pila de su casa. Bueno, Conchita va a ser llevada también hasta los límites del dolor. Hay una percepción muy dolorosa y a la vez que asusta y amenaza. Existe un desnivel entre la promesa que Dios hace y la realidad que ella está viviendo. Está viviendo una realidad terrible de dolor. La muerte del marido, la muerte del hijo. Y Dios le promete amor, amor. Bueno, esta constatación la desgarra y no se acepta sin angustia. Para que vean que sí, muy sencillo, pero son todas las profundidades que viven los místicos. Y la pregunta es también la que nosotros nos hacemos cuando sufrimos, cuando vemos sufrir, cuando no entendemos. ¿Por qué no interviene Dios? ¿No lo prometió Él? ¿No me dijo Dios a mí que esto y que lo otro y que lo otro? ¿Que Dios no me ama? ¿O acaso me he engañado yo? ¿O me lo inventé yo? Son las preguntas. Conchita se hace esas preguntas. Bueno, por esas fechas, en enero de 1903, en que Conchita está sumida en ese mar de dolor y de amor, cuenta que una vez iba en el tranvía y había ido a ver a su mamá, que vivía en el centro de la Ciudad de México, pero antes de ir a ver a la mamá había asistido a la misa de 6 de la mañana en la iglesia de Santo Domingo, en el centro de México. Se fue con su mamá, desayunó con ella y de regreso, entonces de repente oyó la voz del Señor que le dice: tú incendiarás a muchos corazones con el fuego del Espíritu Santo. Había tenido esas revelaciones de que Dios es amor, y los herirás con el santo leño de la cruz. Bueno, Conchita queda confundida, no entiende qué sentido pueda tener aquello, pero al fin cae en la cuenta de que ella siempre y solo ha sido instrumento en las manos de Dios, y pronto lo experimentará con un encuentro no planeado. El 4 de febrero, como ya les conté que hizo que fue a ver a la mamá, tiene un encuentro que más tarde llamará providencial. Este encuentro va a ser con el superior de la comunidad de los padres maristas del Colegio de Niñas, el padre Félix Rouillet, que es un sacerdote francés que tenía 1 año de haber llegado a México, venía de Colombia, destinado por sus superiores para atender a todos los franceses que llegaban durante el gobierno de Porfirio Díaz, que eran muchos. Venían abogados, contadores, pasteleros, cerveceros, sastres. Bueno, con la madurez que dan los años, Conchita escribió en su cuenta de conciencia este bello recuerdo. Está hablando del pasado, pero vamos a ver qué fue lo que experimentó en ese encuentro providencial. Hoy hace 22 años que me llevó Dios por primera vez con el padre Félix, sin conocerlo yo, de aquella manera providencial.
Fue un encuentro que Dios tenía determinado desde toda la eternidad. Bendito sea. Este es el escogido para que funde el oasis de hombres, me dijo en aquel entonces mi Jesús. Y 10 años de ausencia, está haciendo un resumen, y 22 de pruebas, y hasta ahora que ya es de la obra por derecho y por las vías de la obediencia, como me dijo mi Jesús que sería, y como el Padre ofreció, no separarse de ella. Qué hermosa es la rectitud que Dios siempre bendice. Yo no quise narrar otra vez el encuentro, ustedes saben. Llega Conchita, pide confesarse, baja un sacerdote que ni siquiera ve y le empieza a decir cosas de su interior. La confesión dura 2 horas y podemos decir que por esa gracia que en la mística se llama clarividencia espiritual, Conchita le leyó el alma al padre Félix y el padre Félix no acababa de salir de su estupor. Jamás, jamás, escúchelo bien, dudó de lo que esa señora le había dicho, porque le leyó sin haberlo visto jamás los pliegues y repliegues de su alma, de su corazón, de su interior. Bueno, la fecundidad de este encuentro sellado por la presencia dinámica del Espíritu Santo será trascendente en la vida de Conchita. Por varios motivos. Encontrará en el Padre Félix un apoyo total a las obras, un sacerdote que la va a entender en lo que vive. Porque miren, cuando una persona vive esta intensidad mística, no vayan a creer que toda la gente le cree. El 90% de la gente hubiera pensado que esta señora está fuera de sí. En cambio, el Padre Félix va a ser un apoyo total para ella y para las obras. Un sacerdote que la va a entender en lo que ella vive y valorará con gran respeto y admiración la obra de Dios en ella. ¿Por qué? Por 3 o 4 cosas. Primero, porque el padre Félix era un hombre en todo el sentido de la palabra. Era un hombre estudiado, conocía la teología mística, era un hombre piadoso de fe. Y también el padre Félix sabía que Dios tiene caminos que no son los nuestros. Bueno, lo que quiero decir es que el padre Félix jamás dudó de Conchita, pero ni un pelo. Bueno, por varios motivos que sería largo narrar, Conchita va a terminar su relación de dirección con el padre Mir, que se encontraba trabajando en Oaxaca, era su primer director, en la casa que tienen ahí los jesuitas. En resumen, Conchita, le voy a decir por qué fue ese rompimiento. Conchita se enteró que el padre Mir no tenía permiso de dirigirla a ella, ni de dirigir el oasis de las religiosas de la cruz, que como ya les dije se habían fundado en 1897. Entonces, aconsejada por varios obispos y por el padre Félix, decidió Conchita escribirle una carta al padre Mir, dándole las gracias por los 10 años de dirección espiritual y como le recomendó el padre Laureano Vélez, que era un jesuita, y Monseñor Leopoldo Ruiz, que en ese momento era obispo de León, después fue arzobispo de Michoacán, le recomendaban a ella que tomara de director espiritual al padre Ferruyé. Entonces, para Conchita está dejar la dirección del padre Mir, que ahí lo vemos a la derecha de su pantalla, y tomar la dirección del padre Félix, pues le procura una nueva etapa en su vida espiritual. Conchita va a experimentar un cambio radical. Aquí sería difícil hablar, hay mucho que decir, pero vamos a ver, los jesuitas, con todo respeto, pues tienen una visión, eh, ¿cómo decir?, casi militar de la vida espiritual. Pues San Ignacio de Loyola era un militar y es la voluntad y la fuerza y el negarse a sí mismo, que eso está muy bien, pero no es todo.
Entonces el padre Félix traía otra escuela. ¿Qué escuela es? Pues es la escuela francesa de la espiritualidad, que, miren también, pues influyen las nacionalidades. Los españoles son así. ¿Qué les voy a decir de cómo son los españoles? Aquí también están españoles escuchando. Pues son más férreos. El español es de sí, 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 blanco o negro. No hay gris para el español. O todo, todo sí, o todo, todo no. En cambio, los franceses son de otro modo. Son más sutiles, son más finos. Bueno, la escuela de espiritualidad francesa tiene esas características. Habla de la gran majestad de Dios, como también hablan los jesuitas, pero de una cercanía, de una gran intimidad. Bueno, todo eso lo traía el padre Félix. Su formación era toda de la Escuela Francesa de Espiritualidad y a Conchita le van a dar pues esas dos corrientes. Por un lado la solidez jesuítica y por otro lado la sutileza, la elegancia de la teología francesa. Pues bueno, nosotros somos herederos de esas dos corrientes. Bueno, apenas empieza su dirección espiritual con el padre Félix, escribe esto: quiero amar a Jesús con el amor perfecto, con las cualidades de ese amor que usted, padre Félix, me está enseñando. Sí, padre Félix, quiero que mi amor sea sobrenatural, soberano, constante, universal, afectivo, efectivo, lleno de santa familiaridad, lleno de estimación a los atributos de Dios, afanado, alegre, cuidadoso, prudente, lleno de unión, purísimo, sacrificadísimo. Miren, este texto, una estudiosa de espiritualidad ve aquí cómo convergen estas dos escuelas de espiritualidad. Todas esas notas, bueno, que un jesuita diga alegre se me hace muy raro. Ahorita lo está diciendo mucho el Papa Francisco, que es jesuita, pero normalmente la espiritualidad jesuítica es más guerrera. Y aquí estamos con todas esas notas. Y luego va a decir ella en este texto: en cuanto a mi espíritu, sí que lo siento volar libre, a pesar de atarlo muy corto a la obediencia. Sí ha adelantado en esta dirección, está hablando de la dirección del Padre Félix, más hambre de pureza de alma, de dolor y de perfección. Ha crecido también el amor, como que el Señor me ha puesto en este Padre Félix al director del amor. Miren qué bonito dice: sin quitar el dolor, orientándolo todo por la obediencia. A usted, después de Dios, le debo este favor. Entonces, Conchita, muy inteligentemente, hace un resumen de lo que está viviendo con su dirección con el padre Félix. Pero, después de un poco más de un año de trato en donde Conchita le explica al padre Félix, ella le explica al padre Félix todo lo relativo a la espiritualidad de la cruz, al 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen de 1904, el padre Ruggier parte a Veracruz, Francia, para entrevistarse con su superior general, el padre Antonio Martán, para pedir permiso de fundar esa congregación de religiosos de la cruz que Conchita le había dicho que Jesús le pedía. Conchita, por tanto, se queda sin su director espiritual. Por carta, Conchita se entera de las gestiones del padre Ruggier. Estas no podían haber resultado más negativas. Pues casi era obvio, ¿verdad? No le dan permiso de fundar, le prohíben al padre Félix toda comunicación con ella, le mandan que se olvide de esos proyectos y lo envían a Barcelona. El padre Félix, que había hecho un carrerón a dar clase a niños, y le encomiendan pedir limosna para su congregación de casa en casa. Vamos, esto en palabras gentiles fue un castigo. ¿A qué? Pues a su sueño de ser fundador, a su devoción por esta señora.
Conchita, desde luego, sufre una tremenda decepción. Por su parte, el padre Félix, destrozado interiormente, está dispuesto a obedecer. Le dice a Conchita que no se quede sin director espiritual, porque sabe lo que ella vive. Y le recomienda que busque al padre Meterio Valverde Telles, que en ese momento era el gobernador de la Mitra de México. Y para el padre Félix, ya lo sabemos, serán 10 largos años de angustiosa espera. No estamos estudiando la vida del padre Félix, pero sí les puedo decir, fue heroica su obediencia, porque era una obediencia activa. No decir, ya, me dijeron ya no, no. Cada determinado tiempo decía, iba con los superiores, oigan, ¿me van a dar permiso de fundar? Nuestro Señor dijo que yo iba a fundar con permiso de ustedes. Y decía, mire, padre, no esté dando lata. Y al otro año, ¿me van a dar permiso de fundar? Nuestro Señor dijo que ustedes me iban a dejar. Bueno, es la historia de nuestros fundadores, maravillosos fundadores, que los dos obedecen y no pierden nunca la esperanza ni la fe en lo que se les prometió. Bueno, Conchita inicia esta nueva etapa de dirección espiritual con Monseñor Valverde, que ya les dije, ahí lo ven en su pantalla, era un viejito, él era un gran estudioso de la filosofía, le gustaba mucho la historia. Don Emeterio le escucha con mucha deferencia. Cuando Conchita le cuenta su historia, don Emeterio llora de emoción, se emociona por ver la obra de Dios en ella. Pero muy pronto el padre Valverde tiene que dejar la dirección de Conchita porque debe partir a Roma con el obispo Leopoldo Ruiz, quien lo invita a Roma para solicitar a la Santa Sede la fundación de los Religiosos de la Cruz. Acordarnos que los viajes en ese tiempo pues era un viaje larguísimo en barco, luego la estancia se movían despacitito y un viaje podía durar 6 meses, ¿verdad? Y además iban a negociar el permiso para que el padre Rouget pudiera venirse a México a fundar, cosa que no lograron. Estamos hablando que fueron inmediatamente y no lo lograron. Bueno, ya podemos suponer lo que esta nueva pérdida le acarreó a Conchita. Otra vez cambiar de director, apenas empezaba con Don Emeterio. Bueno, la Nochebuena de 1905 en el Oasis de las Madres de la Cruz, Conchita conoció al padre Maximino Ruiz, ahí lo tenemos, don Maximinito Ruiz. Poco tiempo después lo volvió a encontrar a raíz de la muerte de su madre, doña Clara Arias. Ella le va a hablar algo de las obras de la cruz, era muy piadosa. Bueno, aquí hay que decir 3 cosas de don Maximino. Primero, era exactamente casi 11 años más chico que Conchita, 10 años. Conchita tenía 44, él tenía 33. O sea, vamos a decirlo en palabras pobres, él era un muchacho y la señora era una señorona. Este señor era muy preparado, pero era preparado en derecho canónico, era un abogado. Conchita, pues era una mujer que se movía en el reino de la espiritualidad, que le sonaba como en japonés, pero la toma como su director espiritual en junio de ese año de 1905. Y la dirección espiritual, por estos motivos que les digo, le va a procurar muchos sufrimientos a Conchita, porque le contaba, no sabía ni qué, pensaba, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Por qué me dice esto? Pues no conocía la teología espiritual o la teología mística. Y bueno, pues nuestro Señor le dice, no, yo te lo escogí y a le vas a decir que es el hijo del dolor. Bueno, ustedes imagínense por qué sería el hijo del dolor. Sin duda alguna, fíjense también la paradoja. Al padre Maximino le tocó la etapa espiritual más alta de Conchita. O sea, al que no entendía ni papa, le tocó la gracia máxima. Y aquí podemos admirar la pedagogía de Dios que quiso darle a Conchita. Van a decir ustedes, ¿qué pedagogía? Pues es la pedagogía de la cruz. Le quiso dar a Conchita esa especie de prueba que se inscribe en el marco de preparación a una nueva
gracia, a una nueva infusión de la gracia. Bueno, con todos estos acontecimientos, Conchita se preparó para recibir su gracia central. Fíjense, la pérdida del marido, que son preparaciones remotas, la pérdida del hijo, la pérdida del padre Félix, la pérdida del director espiritual y el no entendimiento con su nuevo director espiritual, no porque se disgustaran, sino porque el otro no sabía de qué estaba compuesta este caminar. Bueno, y ya les había dicho que nuestro Señor le había dicho a Conchita que se preparara en 1897 para la encarnación. Llegaba el día de la encarnación y le decía, ay Señor, pues tú me dijiste que me preparara, pero no pasa nada. Y nuestro Señor le decía, ¿acaso te dije el año? Tú prepárate. Entonces, cada año hacía sus ejercicios espirituales, renovaba su entrega y procuraba vivir cada día con coherencia su amor al crucificado. Se interesaba por los negocios de su amado. Y así escribe ella con pasión de enamorada. Me siento en conciencia toda ternura para los demás. Híjole, qué fuertes textos, ¿eh? Pero más que para los cuerpos, para las almas. Las almas, estas sí que me roban el corazón, pero me lo roban de una manera muy rara, no para satisfacerlo, sino para regalárselas a mi Dios. Como no tengo nada ni valgo nada, me muero por las almas, y más por las almas puras, para mi Jesús, puras y crucificadas, aunque no puede haber pureza sin sacrificio. Eso lo dice desde su experiencia. Yo tengo un martirio, el martirio del amor, en mil formas, en mí y en las almas. Sufro terriblemente al ver cómo las almas no aman la cruz, no pesan sus riquezas, no aman el dolor, no ambicionan el padecer. Como que Conchita decía, ¿cómo? Si Jesús nos salvó por la cruz, ¿cómo no la aman? ¿Cómo ven lo blanco negro y viceversa? Huyendo de la cruz. Ese engaño lamentable me consume. Y como me encuentro impotente para destruirlo, anhelo almas que vuelen con este espíritu a arrancar la venda de muchos corazones, enamorándolos de Dios. O sea, tiene una sed. Eso se llama una sed apostólica grande de ofrecerle a Dios hombres y mujeres que amen. Bueno, pues ya mencioné yo que Conchita había entendido que el Señor le daría una gracia relacionada con el Verbo encarnado, que no sabía de qué se trataba. Pensó que se realizaría inmediatamente después del anuncio, cosa que no sucedió. Pero los ejercicios que Conchita va a hacer el año de 1906, si ustedes cuentan entre la promesa y la gracia que va a recibir, son 9 años exactos. Esos ejercicios serán determinantes en su vida espiritual. Pocos días antes de comenzarlos se encuentra muy mal de salud. De hecho, el médico le prohíbe que vaya, pero luego pues le hace así como que, ay, déjeme ir, la deja ir, pero le dice que no haga cosas pues de imprudencias de estar arrodillada o cosas, pero Conchita puede ir agitada, además con fuertes penas interiores. Siente que Jesús se le esconde y no le habla, y a esa sequedad se agregan las continuas enfermedades del cuerpo. Intuye que tal vez la gracia que el Señor le quiere otorgar en los ejercicios es precisamente una buena preparación a la muerte. Digo, estoy tan mala que a lo mejor el Señor me está dando este tiempo de ejercicios para prepararme a bien morir. Y el día 17 de ese mismo mes, de marzo, estamos hablando de 1906, anota, sigo mala, no puedo más. Encontrándose en ese estado, el día 20 de marzo, ya porque el señor médico le dio el permiso, por la tarde se dirige a la casa de las religiosas de la Cruz, que ella había fundado, para entrar en ejercicios espirituales que da a la comunidad, y eran todas las madres, el padre jesuita Mariano Duarte.
Conchita tenía miedo de que su salud tan quebrantada le impidiera hacer como es debido esos ejercicios. El día 21 comienza propiamente los temas de los ejercicios. El quinto día se da cuenta que es el 25 de marzo, día de la encarnación. Bueno, la iglesia celebra la encarnación. Y entonces Conchita escribe en su cuenta de conciencia el milagro de la gracia extraordinaria de su vida, el eje de todo su camino espiritual. Esto todo sucede durante la Eucaristía a la que ella asiste. Yo nada más les digo una cosa. En estos tiempos, que todavía no había el concilio, los sacerdotes que celebraban en latín, para que no se distrajeran durante la misa, formaban a la gente que iba a comulgar, le daban la comunión antes de ahorita es inentendibles, antes de la misa, comulgaban y daban gracias durante la misa en latín con su misalito. Bueno, el quinto día de los ejercicios, ya les dije, Conchita recibe esta gracia y escribe en su cuenta de conciencia. Temblando de vergüenza, anonadada, machucada hasta el polvo, oh Dios mío, vengo hoy con el alma llena como una fuente que se derrama, porque no tiene cabida para contener el caudal de agua con que se siente desbordarse. Así vengo hoy, llena y avergonzada, a vaciarme en este papel. Oh Señor, ¿y quién será capaz de penetrar tus designios y de agradecer tus bondades? Antes de la misa, postrada ante el sagrario, me humillé cuanto pude. Le pedí perdón, le ofrecí no llenar mi corazón de tierra. Quería decirle muchas cosas en el Incarnatus y no supe ni a qué horas fue. Con que en los primeros momentos de la misa voy sintiendo la presencia de mi Jesús junto a mí y escuchando su divina voz que me dijo: oh Dios mío, ¿será verdad? Pero ¿cómo no? Si te siento, te toco, si te estoy llamando aquí. Aquí estoy, me dijo, quiero encarnar en tu corazón místicamente. Yo cumplo lo que ofrezco. He venido preparándote de mil modos y ha llegado el momento de cumplir mi promesa. Recíbeme. Y sentí un gozo con vergüenza indecible. Pensé que ya lo había recibido en la comunión, pero como adivinándome, continuó. No es así. De otro modo hoy me has recibido. Tomo posesión de tu corazón, me encarno místicamente en él para no separarme jamás. Solo el pecado podrá alejarme de ti. Y te advierto que también toda criatura que lo ocupe mermará mi presencia real. Digo, sus efectos, porque yo no me puedo mermar. Y continuó. Esta es una gracia muy grande que te viene preparando mi bondad. Humíllate y agradécela. Pero Señor, me atreví a decirle, ¿qué es lo que me habías ofrecido, lo que me habías pedido? ¿No eran unos desposorios? Esos ya pasaron. Esta gracia es infinitamente mayor. Es el matrimonio espiritual, mi Jesús. Es más, porque el matrimonio es una especie de unión más exterior, pero encarnar, vivir y crecer en tu alma sin salir de ella jamás, poseerte yo y poseerme tú como en una misma sustancia, no dándome tú la vida, sino yo a tu alma, es una compenetración que no puedes entender. Y esta es la gracia de las gracias. Pero si yo no merezco eso, mi Jesús, nadie lo merece. Ámame, me decía con voz encantadora. Imítame, no te apartes de mí. Esta clase de unión es muy honda, es muy íntima, y si tu alma me es fiel, será eterna. Tú creíste que te ibas a morir al concederte el favor que te había ofrecido, y yo te doy una vida nueva. Aspírala.
es de pureza, es santa, es la vida de tu Jesús, es el mismo que es la vida. Tu verbo que desde toda la eternidad te amaba y te preparaba este día. Bueno, es un texto densísimo, maravilloso, maravilloso porque nos describe paso a paso en un diálogo amoroso lo que Jesús quiso hacer con esta mujer. ¿Qué quiso hacer? Darle una gracia que en la iglesia pues no se conocía al menos con este nombre. ¿Quién ha tenido la encarnación? Por la Virgen Santísima, nada más. Pero Jesús le va a decir, no, esta es una gracia que te venía preparando mi bondad, recíbela. Así como en el seno de María se encarnó Jesús, así yo quiero encarnar místicamente en tu corazón. Entonces, miren, toda gracia mística busca la unión de la divinidad con la criatura. Nadie lo merece. Jesús se lo dice a Conchita, ay, yo no lo merezco, pues nadie. Pero mi bondad te lo había preparado. Y toda gracia mística que busca esa unión es para que la persona ¿eh? se vuelva más parecida a Jesús. Son gracias transformantes. Se llaman gracias de cristificación, de transformación. Bueno, el impacto de esta gracia en Conchita fue enorme. Es una gracia de unión con Dios que le concedió adaptándose a su persona. Es decir, una madre en toda la extensión de la palabra, como era Concha. Esta unión se expresa a través de la analogía de la encarnación mística, de la estrechísima unión entre una madre y su hijo cuando está en su seno. Por eso es más grande que el matrimonio espiritual. ¿Eh? Bueno, si van teniendo alguna preguntilla, la van haciendo ahí en su chat y la encargada, la señora Jennifer, me va a pasar las preguntas. Pero yo les quiero decir que la cima de las gracias místicas a Conchita le llegó en esa forma de unión transformante de Cristo que se encarna en el seno de María, así mismo. Entonces, ¿qué le produce? ¿Qué le produce? Le produce a ella un gran, o sea, si ya lo tenía, se le afina el amor maternal, le crece hacia Jesús y hacia la iglesia. ¿Por qué esta gracia tiene una analogía con la Virgen María? Si María es la madre de la iglesia. Bueno, entonces, Conchita, en su vida familiar, que vive de madre, ahora se va a ir transformando en este aspecto de una entrega total hacia amar a Jesús. Fíjense, porque nosotros, ¿cómo podemos amar a Jesús? Pues en Conchita se ve cómo lo ama como hermano, como amigo, como esposo, ahora lo va a amar como hijo. El amor más grande que ella tiene es el amor materno. Y Dios le concede la gracia de la encarnación mística para que ella lo pueda amar como su madre lo amó. Es una cosa extraordinaria en la historia de la iglesia. Bueno, esta encarnación mística desconcertó a teólogos y maestros de la vida espiritual, pero tiene su raíz y fundamento escriturístico, teológico y patrístico en la experiencia de la Virgen Madre, en el caminar de la iglesia y de la propia alma, llamada a ser morada de amor, morada de Dios. No nos dijo Jesús, el que me ama, mi Padre lo amará, vendremos a Él y en Él haremos nuestra morada. Entonces, en el alma habita Dios. Y también nos dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, ¿el amor materno se puede explicar hacia Dios? Claro que sí. ¿Por qué los teólogos
en tiempo de Conchita se desconcertaron? Pues simplemente porque estaban desconectados de la escritura. Tardaron años. Conchita tuvo que sufrir varios peritajes para que un teólogo, finalmente un jesuita, les dijera, oigan, esto es totalmente de la palabra de Dios. ¿Dónde andan ustedes? Bueno, tenemos varias preguntas. Mm, ¿Quieren saber ustedes todo? Dios mío, ¿yo cómo le voy a hacer? Pero vamos a dar unos minutitos para responder esas preguntas. Bueno, aquí preguntan que qué noticias hay de la película. Pues miren, no lo sé. Simplemente que van a hacer una película de Conchita y que están solicitando donativos. Ustedes verán, si quieren película, pues aporten. Pregunta a Landy, ¿qué noticias hay? Pues bueno, ya le digo. Al escuchar que Jesús le pide que se entregue a su esposo, suena como que Jesús desea su sufrimiento. No, miren, esto no debe ser malentendido. Jesús no quiere el sufrimiento ni el dolor. Sin embargo, en la naturaleza humana existe el sufrimiento y el dolor. ¿Usted lo puede evitar? No lo puede evitar. Entonces Jesús lo que quiere es dar sentido a lo que Él le dio sentido con su entrega en la cruz. Si pensamos, ay, ¿cómo? El Padre entregó a Jesús para ser crucificado. ¿Le gusta el dolor? No. El pecado y la muerte hicieron que existiera el dolor y el sufrimiento. Y a ese dolor y sufrimiento Jesús le da sentido para que no se pierda y sea algo inútil. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo quieres sufrir? ¿Como condenado o como Jesús nos enseñó? Y Conchita asume eso. ¿Cuál es la diferencia de unción y viático? Bueno, estas preguntas que me hacen ustedes son de cultura general. Concéntrense. Pues miren, la unción es cualquier cuando alguien te pone aceite en la cabeza, en las manos, en el pecho, es una unción. Y el viático se refiere propiamente a recibir el cuerpo de Cristo. Y cuando decimos recibir el viático, estamos hablando pues en artículo de muerte o en una cosa así como urgente. Jesús se funde temporalmente en la persona, en la Eucaristía. Válgame Dios, pero ¿cómo se les ocurren esas preguntas tan difíciles? ¿Cómo se diferencia de la encarnación mística? De que esa fusión sea para siempre. A ver, yo les dije que toda gracia mística es una unión con Dios. La Eucaristía, pues es una gracia que el Espíritu Santo produce a través del sacerdote, por lo que llamamos la epíclesis, y entonces ahí se hace presente el cuerpo de Cristo. La gracia de la encarnación mística, pues es un don sobrenatural en el sentido en que el alma se transforma para amar de una manera especial, con estos rasgos maternos. Que si hay una analogía entre la encarnación mística y la Eucaristía, pues sí la hay, Señor, porque toda la vida de Cristo está relacionada con la encarnación mística. ¿En qué momento funda la casa de religiosas de funda la casa de las religiosas de la Cruz? Pues la funda en 1897, ya lo dije, el 3 de mayo, el padre Mir, Monseñor Ibarra y las religiosas. Va a haber todo un capítulo entero para las obras de la cruz, por eso no crean que me detuve. ¿Cuál es el sinónimo de la encarnación mixta en otros santos? ¿Qué otro nombre se le daba? Pues miren, esta pregunta se me hace muy relacionada con el tema. Si ustedes estudian a los místicos renanos alemanes, hablan del endiosamiento del alma. El maestro Eckhart habla de que el alma se vuelve madre de Cristo. Entonces, sí se conocía,
sí se conoce, nomás que nunca se le dio el término de encarnación mística. Él habla del endosamiento del alma. El alma se hace como Dios, ¿eh? Y puede amar como una madre ama. Entonces, ese es propiamente en la tradición cristiana lo que se daba. Esas gracias que recibió Conchita, otra pregunta, ¿podemos obtenerlas o son otorgadas a quien Dios así lo desea? Mira, pues es una pregunta interesante. Conchita, porque es una mamá, las mamás quieren, dale a mi hijo. Yo decía, no, espérate. Primero empezó pidiendo, dale las gracias de la encarnación mística a todas las religiosas de la cruz. Y Jesús le dijo, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No, las encarnaciones místicas son muy raras, pero dáselas, yo te lo pido. No, a los misioneros del Espíritu Santo menos, no, no le dijo menos, tampoco, pero ¿por qué no? Pero tú dáselas, le dijo, se la voy a dar al que corresponda. Quiere decir, a ver, pónganse las pilas, pues esto no se da en maceta. ¿A poco? Claro, miren, son gracias, quiere decir gratis. Pero a ver, si yo llevo una vida así relajadita, que soy egoístita y que me gusta a mí por acá y por allá, ay, sí, te voy a dar la gracia porque me caes muy bien. No, pues ustedes vean la vida de los santos, pues es una exigencia también en responder. Y Dios no abarata sus cosas. Bueno, aquí me piden enlistar la serie de luces. Bueno, es una tarea que usted me deja. Déjeme ver si tengo tiempo. Con todo gusto. El desprendimiento de Pancho abre el camino para una unión más fuerte con Jesús. Pues mira, esta es una pregunta capciosa. Pienso que Conchita lo dice a cada paso. Pancho nunca me estorbó para nada, para mi vida interior. No, yo creo que no. Lo que pasa es que si es verdad, usted póngase las pilas, no sé si es hombre o mujer, porque la señora no me pasó quién hace esta pregunta. Si el señor ya no está, pues ya no hay que atender al señor. Entonces, pues sí, es un trabajo menos. ¿Qué latita damos los señores? ¿Verdad? Que no sabemos dónde dejamos las llaves, que dejamos todo tirado, pues si las señoras están todo el tiempo atendiendo. ¿Por qué si era otra pregunta? ¿Por qué si era la invitación de Jesús hacia Conchita, estar con el Padre y el Espíritu Santo, para ella era vergonzoso? A ver, no, a ver, pero entiendan lo que digo, era vergonzoso porque la criatura es nada delante de Dios. Somos nada delante de Dios. No es porque le diera vergüenza de, ay, qué pena. No, 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 es una cosa interior. Es decir, a ver, la desproporción que hay entre la omnipotencia y mi fragilidad, entre mi pecado y la perfección de Dios, entre mi miseria y la riqueza de Dios. Esa es la desproporción. ¿Cómo es que fue agradable a Dios las penitencias dolorosas que se infligía? Se dice que Dios no quiere separar. Bueno, esa es una manera muy simple de decirlo, Señor. ¿Cómo es que fue agradable a Dios la cruz de Jesús y la flagelación y la coronación? ¿Cómo es que le fue agradable a Dios la entrega de su Hijo, de su sangre? Pues usted pregúntele al Padre por qué. A ver, aquí siempre los cristianos nos atoramos. Señor o señora que me hace esta pregunta, ¿usted es capaz de sacrificarse por quien ama? Yo le pregunto a usted, ¿es capaz de quitarse de la boca algo para dárselo a alguien que usted ama? Bueno, el anfitrión detuvo mi video. Bueno, no sé qué le pasó aquí al señor Giancarlo, pero bueno, vamos a ver. Entonces, yo digo, claro, toda la vida nos estamos sacrificando por la gente que amamos. Lo que nos parece espantoso que un santo lo haga por Dios, no, al revés. A ver, Dios no quiere nuestro dolor, pero si yo digo, a ver, yo me puedo comer una cosa exquisita que me va a costar $40, pero mira, mejor no me como esa cosa exquisita y lo doy a gente que no tiene que comer. Es un sacrificio.
¿Eso es agradable o desagradable? Ahora ya la mortificación corporal, pues bueno, eso no se puede entender sin una gracia. Y esa gracia se la da Dios a quien Él quiere. Pero acuérdense que Conchita amó profundamente el misterio de Cristo crucificado. Y cuando uno ama a algo, o más bien, cuando uno ama a alguien, se quiere parecer a la más. Jesús sufrió, yo quiero sufrir como Él. Jesús entregó su carne para nuestra santificación. Pues yo también quiero, porque lo amo. Bueno, Monseñor Luis María Martínez tuvo la gracia de la encarnación mística, efectivamente sí la tuvo. Jesús se lo va a decir a Conchita, que sí la tuvo. ¿Cómo la vivió? Pues miren, el amor de madre puede decir que Conchita tiene una frase atrevida que dice, le dice a su hija, mira, Dios es 3 veces santo y 1000 veces madre. Es decir, Dios ama como una madre. Un señor como yo y como usted, que está usted escuchando, usted puede amar como una madre. Es decir, incondicionalmente, sacrificado, sin llevar cuenta de las cosas. Bueno, ese es el sentido. Dios en esta forma que expresamos, pues no tiene género. Dios, es todo. Bueno, me da gusto que le susciten preguntas. La vida de Conchita siempre tiene ese atolladero, el sacrificio y las penitencias, porque nosotros somos muy parcos en dar esas cosas. ¿Quién quiere mortificar sus carnes por amor a Dios? Casi nadie. Pero hay que leer vidas de santos. Bueno, la cadena de amor. 2 días después de haber recibido la encarnación mística, digo esto voy a decir muy poco porque hay un tema en donde vamos a ver las principales cuestiones teológicas. Eh, le dice, fíjense, hablando sobre los sacrificios, 2 días después de haber recibido la encarnación mística, Conchita recibe estas palabras de Jesús. Yo, desde que encarné en el seno purísimo de María, compraba gracias y quiero que tú, transformada en mí, es decir, viviendo de mi vida, no hagas ya otra cosa. Debes ofrecerlo todo por la salvación y la perfección de las almas. Conchita tenía una misión en la iglesia y recibe una orden de parte del Señor. Mira, vas a hacer una cadena, cada hora de tu vida será un eslabón de oro, ofreciéndolo por esta intención. Quiero que no se corte hasta tu muerte y este será tu examen particular. Esto más adelante será conocido como la cadena de amor y es un instrumento que el Señor le da a Conchita para de una forma práctica poder vivir la gracia que se le está otorgando. De manera muy sintética diremos que esta cadena será también el modo como Jesús la enseña a permanecer unida a Él, a ofrecerse constantemente con Él y en Él. Con esta herramienta Conchita va a tratar de vivir este don como parte central de la vida. Bueno, miren, yo les voy a decir, la cadena de amor básicamente es fijarse en las virtudes cristianas, fijarse y vivirlas. Ya vamos a tener, como les digo, más adelante, una explicación un poco más amplia. Bueno, Conchita va a vivir a raíz de esta experiencia mística, de la encarnación mística, nuevos aspectos que son de inmediato el fruto de lo concedido. Miren qué hermosas flores hay en Costa Rica. Bueno, pues la gracia central se va a relacionar con el Verbo encarnado de una nueva manera, con el matiz del amor maternal que ella conocía también gracias a su experiencia de haber parido, alimentado, formado y educado a 9 hijos. Con ese amor tratará a su hijo. Jesús le dirá, fíjense qué texto tan bonito, yo en cierto sentido he venido a ser hijo de tu corazón.
Y mira a cuánto llega mi amor por las obras. Todos tus hijos espirituales, por mi unión mística en tu corazón, adquirirán un nuevo parentesco espiritual, es decir, un nuevo grado de unión conmigo, como si tu corazón, hija, fuera mi madre. Quiero que sea, pero como fue el de María, con sus mismas virtudes y cualidades. Imítala, estúdiala, modela tu corazón con esta bella imagen. Aquí es María el modelo eximio, es el tipo acabado de la iglesia y esta es la propuesta que Jesús le hace. Imita a mi madre. Además, recorrerá varias etapas. Bueno, hasta aquí vamos a dejar ahora nuestra reflexión. Me gustaría que el señor Giancarlo nos abriera y decirnos hola, cuando menos, señor Giancarlo, puede hacernos el favor. Y les recuerdo que no se les olvide, por favor, entrar en su Classroom para poder hacer su... Todavía no veo a nadie. Sí, ya estamos ahí. Ya estamos, bueno, María Antonieta y bueno, Pues yo Anita aquí desde estoy. McAllen, Ahí está Ana Tere. Sofía, Tere, luego a ver, que déjeme ver si no es Landy de Mérida, Buenas esas noches, padre. preguntotas tan difíciles. Muy bueno. Buenas noches, Adriana Vera, tienes ahí un consorcio. Mira, me gusta, paga una y ven 40, eso es muy inteligente, Rosario. Ilse, hola a las madres de la cruz. María Antonieta, hola doctor Estrada, Rosy, Buenas noches, padre. Muchas Lino, Noche, padre. buenas noches. Hola Irma, desde la isla del encanto, Jorge, ¿qué tal? Pagó una y vieron 4. Pagamos 2. Eso me parece muy bien. Pagamos todas tus Rocío. hermanitas, ¿eh? Ay, sí, por favor, es una broma. Rita, ¿qué tal? Rita desde Dominicana, ¿verdad? Pagué una Claro, y vemos claro. 4. Hortensia, bueno, vamos a ver. Alexis de Costa Rica y Telma, miren, Telma es de Monterrey, ella trabajó mucho conmigo. Ana Ceñini, Qué inteligente Ana, es algo así. buenas. Marta Morales, ¿cómo está Marta? Bien, Y gracias. Margarita Garbanzo, ¿cómo está? Ay, Alumnas de otros talleres también que estamos esperando. Yami, Brunilda, hombre. Bruni para los cuatro. ¿Cómo estás, Bruni? Qué gusto verlos. Lina, Alan, Estamos. mucho gusto verlos. Hola, Ileana, alguien tiene un problema con su micrófono. Los padres, gracias. Hola, Era, Isabel Ramírez. Ya, Alguien tiene de eso. No, ¿Cuál es? no, Rosario Coto, dice. Sí. Ceci de la Cruz, hola. No, no éramos nosotros. Ay, mira, se viene pegando. Cómetelas todas. Bueno, oigan, pues mucho Ahí está gusto. Tere. Hola, Tere. María Sar, Berta ¿Este soy Leal. yo? Hola, padre. Hablarme la Hola, campanita. Mirecha. Hola, María del Carmen del Perú. Miren, tenemos una peruanita ahí. Margarita Esquivel, bienvenida. Que se me hace que no me ha abierto por la foto, a ver, creo que soy yo. Y bueno, Marta Herari. Hola, Marta. Y Wendy, Virginia, Juani. Bueno, Iliana, pon a Carlitos también a ver el curso, pónselo. A ver si aprende algo el Carlitos. ¿Qué más? Irse.
Usted, hermana María de la Luz, ¿de dónde está? ¿Dónde estás? Gaula. Estamos en Monterrey. En Monterrey. Bueno, Cierto cumpleaños. vamos a Monterrey. Arru. Y Gracias, padre. les recomiendo que pues bueno, que sigamos adelante. Por favor. Leti de Mexicali. Hola, Leti. Soy hermana de Lupita, el papá de Lupita Aguilar Caite. Ah, bueno, el papá. Bienvenido. Carlos, Leo. A Bruni la felicitamos también, que acaba de ser abuela. Ay, gracias, Carlos. Gracias. Anita Vargas, ¿cuándo viene a cantar al coro? Pues ya nos vamos porque Y mi video nunca se vio. a la próxima les vamos a pedir alguna otra cosa. Gracias. Gracias, padre. Buenas noches, padre. Gracias. Noches, Dios las bendiga. La bendición. Igualmente. Noches, padre. Bye, bye. Muchas gracias. Ay.